Estamos terminando eso, esa presentación teórica, ¿no? Esa versión teórica de la discriminación de precios. En el 18, porque mis clases serían los sábados, el 18 sería la práctica dirigida, y creo que su parcial es el 17, ¿no? Eso ya es la fecha que define el profesor, entonces, eso yo no toco, ¿no? No sé si el profesor ha definido una fecha en particular, es esa fecha, ¿no? Yo no toco nada de las fechas de los parciales. Lo que sí toco yo son las fechas de las prácticas. Y en este caso, la práctica dirigida, que son solo ejercicios que vamos a resolver, que no tienen nota ni nada, eso va a ser el 18. Y el 25 sería su práctica calificada, ¿no? Me dijeron de que como su parcial es el 17, entonces para que no hayan 2 evaluaciones en una misma semana, ya pues, ¿no? Lo pasamos para la siguiente semana de eso, el 25, su práctica calificada. Entonces ahí creo que sí se acomodaría bien. ¿Sí, Diego? Ujú. Sí. Ujú. ¿Así? Eh, claro. Con mi profesor tiene clases miércoles y viernes. Y imagino, ajá, si la siguiente semana es de solo parciales, porque imagino no va a haber clases durante parciales. Si no es el miércoles y el viernes sí se puede hacer clases, el profesor ya probablemente coordine contigo y sí diga de que su parcial se pasa para el viernes, de repente, ¿no? Claro, sí, imagino que es una opción. Claro, lo del parcial sí lo coordinas con él. Y la idea de la práctica calificada, sí, la idea era que sea antes del parcial, para que estén ahí bien metidos con la teoría de monopolio, ¿no? Solo que ya, pues no, por cuestiones de tiempo ya no se pudo. Entonces, las preguntas que yo ponga ahí para su parcial, si es que pongo alguna pregunta, ya va a ser un poco más teórico, ya no tanto de ejercicios, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va encaminado esto. Ya su práctica sí va a ser después del parcial, a no ser que el profe diga que aplaza una semana, ya si está esa posibilidad, quizá sí pueda poner algo de ejercicios, ¿no? Pero está por ver todavía. Pero eso de que, de que la práctica sea antes del parcial es muy complicado, ¿no? Si pasa, bacán, pero ya por cuestiones de tiempo, ya por temas personales más que nada, ¿no? Lo de curso que estoy llevando se complica un poco. Igual eso voy a estar coordinando contigo, igual el profesor también coordinará contigo, ya para que les avise a tus compañeros. Genial, genial. Entonces ya listo, ese tema ya está más zanjado. Em, Ahora vamos a terminar esto de discriminación de precios. Un tema que me había olvidado mencionar acá, ¿no? Lo mencioné nomás, pero no lo había corregido. Era esta primera parte, ¿no? Que les había puesto como una representación visual, pero como habíamos demostrado aquí, ¿dónde está? Eh, Nosotros en esta versión de discriminación de precios de tercer grado, al derivar nuestra función de beneficios, tenemos aquí nuestro ingreso marginal y habíamos visto de que la derivada de este ingreso nos resultaba en un valor idéntico al de la demanda original, ¿no? Sin discriminación de precios. Entonces, habíamos concluido de que en discriminación de precios de primer grado, clases de primer grado, digo, ¿no? Primer grado, discriminación de precios de primer grado, la demanda era igual al ingreso marginal. Por lo tanto, esto de acá, hay que hacer una pequeña corrección. Si la demanda es el ingreso marginal, sucede que el monopolista va a seguir cumpliendo su regla de optimización, ¿no? Donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Eso siempre va a suceder porque es su regla óptima de decisión, ¿no? Donde obtiene más beneficios. Entonces, ese punto va a ser justamente este de acá, ¿no? Y por ello, el equilibrio sería ese punto. Voy a ponerlo con una línea acá, ¿no? Ese punto. Y por lo tanto, todo lo que debería estar aquí arriba sería el excedente del consumidor. Pero como el monopolista aplicó discriminación de precios de primer grado, entonces se está quedando con todo esto, ¿no? Entonces, al final,
el beneficio del monopolista va a ser tanto sus ingresos, ¿no? Que es el precio por cantidad producida, más todo el excedente que antes era del consumidor, pero ahora se apropia. Entonces, este sería el punto de equilibrio, ¿no? Ingreso marginal igual a costo marginal. Eso siempre se va a repetir en microeconomía, entonces, o hasta en macro incluso. Así que ténganlo siempre presente, ¿no? Ya saben, la igualdad entre ingreso y costo marginal. Ingreso marginal y costo marginal. Y esto lo menciono también porque ya imagino algunos habrán visto el Varian. Varian pone de frente los grafiquitos, ¿no? De hecho, pone un grafiquito así, pone la demanda y pone así, por ejemplo, discriminación de precios de primer grado, un gráfico así, y se queda con todos los puntos que están aquí, ¿no? Pero eh, no explica específicamente que la demanda es igual al ingreso marginal, ¿no? Simplemente dice la igualdad entre el coste marginal y la demanda, pero no te demuestra que la demanda es el ingreso marginal, en el caso de demanda lineal, ¿no? Entonces, más que nada lo pongo o lo enfatizo para que no haya dudas al momento de consultar el Varian o quizá otros libros que pueden también eh, ir un poco desordenado o quizás saltando temas que asumen que ustedes ya conocen. Entonces, más que nada lo hago para cerrar un poquito esa brecha, ¿no? Para que no haya confusión en esto de acá. Demanda igual ingreso marginal, en el caso de demanda lineal. Y para el caso de discriminación de precios de primer grado, ¿no? Solo esos casos particulares. Ya si ven ustedes otras formas de la curva de demanda, tendrían que demostrar efectivamente, ¿no? Si el ingreso marginal es igual, menor, ¿no? Esto dependiendo de también qué curva de demanda tienen o de qué discriminación de precio estamos hablando. Entonces, solamente eso, antes de continuar con discriminación de tercer grado. Entonces, esto ya está. Y ya habíamos visto esto de acá, ¿no? Y esto ya lo completamos, que era la situación típica, discriminación o monopolio sin discriminación de precios. Y luego qué pasaba con la discriminación de precios de primer grado, ¿no? Hasta aplicamos integrales y todo. Entonces, con esto ya están familiarizados. Y al final, bueno, demostramos, ¿no? De que en primer grado, cuando ocurre discriminación de precios de primer grado, se tiene un nivel de producción distinto a que si no se aplicara discriminación de precios, ¿no? De hecho, se produce más, ¿no? Antes teníamos este nivel de producción y ahora estamos llegando a una situación similar a de competencia perfecta, ¿no? Donde aquí el ingreso marginal igual al coste marginal, pero el precio que se define va a ser igual al ingreso marginal, ¿no? Es una situación que es similar a competencia perfecta, pero sin excedente para el consumidor. Y eso ténganlo bien presente, porque también de ahí van a venir también algunas preguntas en la sección de teoría, de verdadero y falso, ¿no? Y ya, eso es lo que habíamos visto de discriminación de precios de primer grado, y luego pasamos a la representación matemática, ¿no? O de cálculo, cómo podríamos resolver ejercicios de discriminación de precios de tercer grado. Y habíamos puesto estos escenarios, ¿no? Primero de que cuando hay discriminación de precios de tercer grado, en este escenario el monopolista puede segmentar el mercado en distintos submercados, ¿no? Basado principalmente en características observables de los individuos. Entonces, para esto estamos asumiendo que un mercado puede ser dividido en n submercados. Y en el caso más simple, asumimos que n es igual a 2, ¿no? Solamente separando en dos submercados. Entonces, la demanda lineal que teníamos al inicio, la dividimos para cada uno de los submercados, ¿no? Submercado 1, submercado 2. Y como también mencionamos en la clase anterior, la teoría clásica de discriminación de precios se basa principalmente en poder alterar el componente de ingresos de beneficios, ¿no? Entonces, el componente de costos no está siendo editado, no está siendo modificado en discriminación de precios de tercer grado, por lo tanto, esta de acá se va a mantener igual, ¿no? Lo único que va a cambiar es que en vez de producir un único bien en un único mercado, ahora lo está dividiendo
en dos submercados, ¿no? Es una única función de costos, pero producido en dos submercados distintos. Entonces, simplemente tenemos esto de acá que ya define nuestros componentes de ingreso y nuestro componente de costo, y ya podemos nuevamente construir nuestra función de beneficios, que justamente el monopolista buscaba maximizar, ¿no? Definimos nuestra función objetivo, que era maximizar beneficios, el cual corresponde a sus ingresos menos costos, ¿no? Sus ingresos serían estos de acá, de los cuales este de acá sería el ingreso que viene del submercado 1 y este de acá el ingreso que viene del submercado 2. Y bueno, el costo aquí está, ¿no? Que no ha sido cambiado para nada. Es una única función de costos, pero dividido en dos submercados. Entonces, también a diferencia de las situaciones anteriores, antes teníamos una función de beneficio que dependía de la producción de un bien en un único mercado, por lo tanto había solo una variable de control. Ahora, como está dividido en dos submercados, tenemos dos variables de control. Entonces, las condiciones de primer orden van a obtenerse derivando justamente la función de beneficios respecto a las variables de control. Aquí están, ¿no? Es tal cual hemos ido viendo, hemos ido optimizando, ¿no? La función de beneficios del productor, ¿no? Lo mismo. Solamente estamos ampliando cada vez más esto de acá. Entonces, la primera derivada la tenemos, ¿no? Y hemos explicado también qué significa cada componente, ¿no? Aquí tenemos el B sub 0, 1, que sería el B sub 0 del submercado 1, y acá el B sub 1 en el submercado 1. ¿No? Igual acá el B sub 0 del submercado 2 y el B sub 1 del submercado 2. Entonces, al final, derivamos nuestra función de beneficios y obtenemos esta primera condición de primer orden, ¿no? Y lo igualamos a 0. Y acá simplemente despejamos, reordenamos los términos que están aquí para poder construir esta ecuación, ¿no? Y lo mismo hacemos con la siguiente condición de primer orden para tener otra ecuación similar y poder construir un sistema de ecuaciones. Sí, André. Profesor, yo tengo una duda ahí, cuando usted acaba de reordenar, usted ha factorizado el x11, ¿cierto? El Sí. x11 y ¿por qué en el B01, ajá, ahí factorizado el x0, x11, y por qué el 2 está afuera, el otro 2, no debería estar adentro 2B11, Ah, o mira. sea, no sería 2B11 más 2C1, Claro, el todo X1 eso por acá, x11. el C1 y el B1, ¿no? Sí, 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 B1. Ujú. Eso. Así. No, no, el 2 no debe estar adentro. Ah, ya, ya, ya. Claro, Ahora sí. factorizado, Ya, ya. factorizado. Ajá. Ah, ya, ya, profe. Sí, sí, Gracias. sí. Ajá. Sí, genial, genial. Buen ojo, buen ojo, buen ojo. Entonces, sí, de hecho, también al momento de construir las matrices, aquí están. ¿Verdad, verdad? Son un lapsus ahí de digitación. Pero sí, al momento de factorizar quedaría así, ¿no? Quedaría todo esto de acá, que serían puros parámetros, ¿no? Un 2 acompañado de los parámetros que dan de dato por la curva lineal de la demanda, ¿no? Multiplicado por la producción del bien 1 en el submercado 1. ¿No? Entonces aquí ya construyo mi sistema de ecuaciones, ¿no? Mi primera ecuación, factorizando x1 y x1 en submercado 2, y acá también, ¿no? Acá están las otras dos variables. Y acá, bueno, igualando a estos parámetros B sub 0. Entonces, a partir de esto, yo puedo construir mis matrices, ¿no? Y de hecho aquí están. Ya los había dejado aquí en este punto, y este era el punto en el cual íbamos a partir. Uh-huh. Listo. Entonces, nosotros podíamos representar estas matrices, ¿no? De esta forma, ¿no? Bajo la representación de... A ver, ¿tengo espacio? Sí. Esta acá sería la matriz A, ¿no? Esta acá sería la matriz X y esta es la matriz B. Nosotros podemos simplemente representarlo así, ¿no? A es igual, no, perdón, AX es igual a B. Y el objetivo aquí es, si yo tengo
estos que son puros parámetros y estos que son puros parámetros, mi objetivo va a ser calcular los valores de estas X, ¿no? ¿Cómo en matrices obtengo esa X? Simplemente aquí multiplico todo por la matriz inversa, ¿no? Sería A a la menos 1 por A, y aquí sería A a la menos 1 por B, ¿no? Recuerden que el producto entre matrices, si bien puede parecerse un poco al producto de números, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que es matriz inversa, ¿no? Hay que respetar bastante lo que es en qué orden se están multiplicando las matrices, verificar si existe la matriz inversa, ¿no? Para que efectivamente exista una solución para el vector X. Entonces, si recuerdan sus clases también de matemática, saben que esto de acá, A la inversa por A, es lo mismo que la matriz identidad, ¿no? Matriz identidad por X. Y esto va a ser igual a la matriz A a la menos 1 por B. Si recuerdan su clase de matemática, ¿no? Tal cual. Solamente estamos desarrollando esto de acá. Matriz identidad por X, ya saben que esto es simplemente X. Es igual a la menos 1 por B. Entonces, si yo quiero hallar cuánto es el X, los valores de X, ¿no? Del vector X, o sea, cuánto produce en cada submercado, tengo que tener esta información. Este vector lo tengo de dato. Y ahora, esto de acá, en parte lo tengo, porque la matriz A está aquí, ¿no? Pero me exige calcular su inversa. Entonces yo tengo que calcular a partir de la matriz A, la inversa de esa matriz. Entonces es lo que tenemos que calcular, ¿no? Esa digamos que es la única, o la parte operativa, ¿no? Aquí es donde quizá puede volverse un poquito engorroso, pero una vez se calcula ese A inversa de A, ya sabes todos los valores que toma el vector X, ¿no? Ahora, a ver si se acuerdan cómo se calculaba la inversa de esa matriz. Ustedes están en cuarto ciclo ahorita, ¿no? O sea, esto lo han visto en primer ciclo. Así que, claro, primer ciclo, segundo ciclo, se deben acordar, ¿no? No creo que se hayan olvidado. Fue hace un año nomás. ¿Cómo les han enseñado que se resuelve la inversa de una matriz? ¿A qué es igual a la menos 1? Identidad es esta, ¿eh? O sea, inversa de la Profesor, determinante es multiplicada por la 1 modificada. sobre la determinante por la Ayrton, matriz y lo Ah, reordenas ahí. ajá, era 1 sobre la determinante por la matriz modificada. ya, André, Sí, igualmente, profesor, después lo modificas el orden de la misma matriz ya, por la 1 sobre la determinante. ya, genial, sí se acuerdan entonces. Efectivamente, ¿no? Es 1 sobre la determinante de la matriz A por la matriz, bueno, acá se conoce, ¿no? La matriz adjunta. La matriz adjunta o la adjunta de A, ¿no? Esta es la fórmula o la manera en la cual se puede verificar o se puede obtener la matriz inversa. Entonces, aquí una primera conclusión, ¿no? Para que exista matriz inversa, ¿no? Para que esto de acá exista efectivamente, esto de acá no tiene que ser cero, ¿no? Primera observación que podemos tener. La matriz o la determinante de la matriz A no tiene que ser cero, porque si es cero, un número dividido entre cero no existe, ¿no? Por lo tanto, no va a existir una matriz inversa. Entonces, si nosotros queremos, retomamos al orden, ¿no? Si queremos obtener X, tenemos que conocer la matriz inversa. Si queremos conocer la matriz inversa, tenemos que conocer la determinante, por un lado, y la adjunta, por otro lado. Entonces, son pequeños pasos o pequeñas tareas que hay que completar para luego recién poder obtener la matriz inversa. Entonces, vamos a obtener esto por partes.
Vamos a comenzar primero con la matriz adjunta. Y para esto, en matemática, no sé si, bueno, les habrán enseñado así como tal lo que es el método de los cofactores. No sé si alguien puede confirmar. Que es tal cual como enseñan, digamos, como se enseña el álgebra en pregrado, ¿qué hablo? En academia, en colegio. O sea, es la aplicación, literalmente es la aplicación del método de cofactores, pero ahí simplemente hacen como que reemplazan los números de forma bonita o los acomodan de forma bonita y ya, ¿no? Dicen, así se resuelve una matriz, ¿no? Pero no sé si les han mencionado el término de los cofactores. Nadie. Vale, ven. ¿En qué consiste esto de los cofactores, ¿no? Mm, a ver, vamos a verlo así. Ustedes imaginen que tienen una matriz, no sé, por ejemplo, matriz A11, A12, A13, ¿no? A21, A22, A23, A31, A32 y A33, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Uy, ¿qué pasa? Un ratito, por favor, un ratito.
Ya, listo, listo. Ay, me confirman si están ahí, por favor. Perfecto, perfecto. Ya. Estábamos en, ya, matriz de cofactores. Ok. Tenemos, ¿no?, que calcular nosotros nuestra matriz inversa. Para calcular la inversa tenemos que calcular la determinante y la adjunta. Entonces vamos por partes, ¿no? Primero, la adjunta. Entonces nosotros, para calcular la adjunta, recurrimos a este término de matriz de cofactores, ¿no?, que nosotros lo podemos definir de esta forma. Ahí está. Una matriz C. Que, bueno, como toda matriz, ¿no?, va a estar compuesta por un no sé, C12, C11, C12, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno de esos componentes va a ser un C I sub J, ¿no? Eso. Va a ser un C sub I sub J, cada elemento de esa matriz, ¿no? Eso es lo primero. ¿Cómo se va a definir cada uno de estos elementos? Va a ser simplemente, o va a estar expresado por esta forma. Determinante de M y J. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué significa todo esto de acá, no? Esto de acá, bueno, mencioné, es la matriz de cofactores. Es igual a -1 a la I más J por la determinante de una matriz M y sub J. ¿Pero qué es este M y sub J? ¿A qué es igual esa matriz? Esta matriz M va a venir de la matriz que nosotros queramos operar, ¿no? Esta matriz A, digo, de dato, ¿dónde está? Acá está. Esta matriz A, pero sin los componentes I, J. ¿No? Digamos, estoy mencionándolo así, digamos, de forma general, pero ahorita lo vamos a operar, ¿no? El orden, digamos, para que no se confundan tanto, es verlo así, ¿no? Yo de mi matriz A puedo construir una matriz M, en el cual, si yo tengo esta que es mi matriz A, para yo construir mi matriz M y sub J, va a ser aquella matriz generada al omitir toda la fila y la columna del componente I sub J. Por ejemplo, si I es igual a 1 y J es igual a 1, quiere decir que estoy tomando este primer componente de la matriz. Y por lo tanto, si yo tomo este componente como referencia, voy a eliminar esta columna y esta fila. ¿Sí? Es lo que me dice esto de acá. Matriz A menos la fila y columna del componente I sub J, asumiendo que I es 1 y J es 1. ¿No? Tomo este elemento, elimino su columna y su fila, y me quedo con esto de acá. Y este de acá va a ser la matriz M. ¿No? O sea, si yo defino la matriz M1, 1, va a ser igual a A22, A23, A32, A33. ¿No? Este 1, 1 hace que yo vaya a mi matriz A, tome el elemento que está en la fila 1 y columna 1, y elimino su columna y su fila. Y me quedo con esto de acá. Y esto es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos que esto es la forma general para cuando te dan varias matrices. O varias matrices, ¿no? ¿Qué hablo? Una matriz de altas dimensiones, ¿no? No solamente 3x3, sino puede ser ya 5x5, 6x6. Entonces, sabes que si tienes una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si tú quieres construir tu matriz M, tomas esto de acá, eliminas su columna y su fila, y te quedas con esto de acá. Eso sería su matriz M, ¿no? Y haces lo mismo, eso para cada uno de los componentes, cuando construyes tu matriz M.
¿no? Solamente lo estoy poniendo ahorita con una matriz de dimensión 3×3, para que vean que al final esto se va a operar rápido, ¿no? Cuando pasamos a una versión más simple de una matriz de 2×2. Pero en sí, esta es la idea. Primero, construimos nuestras matrices M, ¿no? Aquí está. Y con estas matrices M, nosotros construimos nuestra matriz de cofactores. Entonces, esto lo voy a borrar. Eliminar. Ya. Y esto también lo elimino. Entonces, para yo construir mi matriz de cofactores, tengo que, aquí está, ¿no? Debo tener los elementos que compongan, o los componentes que compongan esa matriz justamente. Ahora estamos en una versión simple de matriz de 2×2, ¿no? Tranquilamente yo puedo operar con una versión más simple que si fuese una matriz de 3×3. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a pegarlo aquí como referencia nomás. Voy a ponerlo así. Plumito. Aquí el costadito. Cada elemento de la matriz de cofactores va a cumplir con esta regla. Entonces, es matriz de 2×2. Vamos desde el inicio, ¿no? Así sencillo. El primer componente que debería ir aquí, ¿no? El primer componente, ¿a qué debería ser igual? A -1 por I más J. Estamos en la primera fila y primera columna, por lo tanto sería a la 1 más 1, ¿no? -1 al cuadrado. Por la determinante de la matriz que se originaría si yo elimino la fila y la columna de ese elemento, ¿no? Es decir, el elemento que estoy tomando es este de acá, ¿no? Por lo tanto, este está ubicado en la primera fila y primera columna, yo elimino su columna y su fila. ¿Qué me queda? Esto de acá, ¿no? Sería 2B12 más C1. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se obtuvo este primer elemento de la matriz de cofactores? Entonces, acá tengo mi primer cofactor. Esta es matriz de cofactores y este es el cofactor. Lo mismo se hace para los demás componentes, ¿no? Entonces, ya hemos hallado el componente 1,1 de la matriz de cofactores. Calculamos el siguiente. Sería lo mismo, ¿no? -1 elevado a la I más J. En este caso, I es 1, J es 2, ¿no? Fila 1, columna 2. 2 más 1, 3. Estoy cumpliendo con la misma fórmula que está aquí, ¿no? Esta partecita de acá. Entonces, eso por la determinante de la matriz generada eliminando la fila y columna de ese elemento. Estoy tomando este, elimino la fila y la columna, solo me queda este de acá. 2 por C por 1. 2 por C sub 1. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? He hecho lo mismo que en el primer elemento, pero ahora solamente para el siguiente, ¿no? Entonces, como ven, cada cofactor viene de aplicar esta operación. Entonces ya saben, ¿no? Para este tercer componente va a ser lo mismo. -1 elevado al cubo, fila 2, columna 1, ¿no? Determinante de esto de acá, ¿no? Tomo este valor, elimino su columna y su fila, solo me queda este de acá. Va a ser igual, 2 por C sub 1. Y acá lo mismo, -1 a la 2 más 2, ¿no? -1 a la cuarta por determinante de, tomo este valor,
elimino su columna y su fila, y me queda solamente este de acá. 2B11 más C11. Acá me he confundido, ¿qué ha pasado? Aquí es C1. 2B. Claro, 2B11 más 2C1. Ahí está. Siempre trabajando con la matriz que me dan de dato, ¿no? Todo viene de los datos que me están dando. Recuerden, ¿no? Nada está saliendo de bolsillo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Una vez ya tienen sus cofactores, simplemente lo operan, ¿no? Menos 1, bueno, menos 1 al cuadrado, este es 1, tal cual. Y esto es un parámetro simplemente. Aquí quedaría 2B12 más C1. Aquí quedaría menos 2C1. Aquí también menos 2C1. Y aquí 2 por B11 más C1. Ya factorizando de una vez. Entonces, si ustedes recuerdan su matemática de colegio, su matemática de academia, ¿no? Esto de acá era simplemente lo que decían cuando calculabas la adjunta, ¿no? Tenías que intercambiar la posición de la matriz diagonal y de la diagonal principal, ¿no? Y la otra tenías que cambiarle los signos, ¿no? Pero esto tiene un sustento, ¿no? No es que se resuelve así porque sí, ¿no? Esto viene de aplicar la matriz de cofactores, justamente. Entonces, esta de acá es mi matriz de cofactores. Una vez yo tengo mi matriz de cofactores, recién puedo hallar la matriz adjunta. ¿A qué es igual la matriz adjunta? Adjunta de A va a ser igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Y transpuesta, eso sí está definido, ¿no? ¿Cómo es la transpuesta de una matriz? Transformar sus filas en columnas y columnas en filas. Ahí está. Sería la primera fila, que es esta de acá, perdón, la primera columna pasaría a ser la primera fila. Pero como este componente es lo mismo que este, entonces no cambia al final, ¿no? Lo pongo así mejor. Duplicar. Ahí. No va a variar. Porque son los mismos componentes, lo que está aquí con este de aquí, ¿no? Si yo cambio esto de acá, esta columna a una fila, va a ser lo mismo que esto de acá, ¿no? Y esta columna a fila, ahí está. ¿Se entiende? No se ha aplicado ese truquito de cambias posición a la matriz, a la diagonal, ¿no? Y luego al otro le cambias signo. O sea, en la práctica, para una matriz de 2×2, así, ¿no? Así se resuelve fácilmente, pero viene, como mencioné, ¿no? De aplicar este método de cofactores. Entonces, así se obtiene la matriz adjunta. Ya tengo este primer dato, matriz adjunta. Recapitulamos, ¿no? ¿Qué se necesitó para tener la matriz adjunta? Primero, construir mi matriz M, ¿no? Una submatriz M, de hecho. Una submatriz M, a partir de la cual podré construir mi matriz de cofactores, ¿no? La matriz de cofactores estará compuesta por distintos cofactores. Cada uno de estos va a cumplir con esta misma ecuación, ¿no? Con esa misma fórmula. Entonces, así obtengo cada uno de estos valores. Y al final, con eso obtengo mi matriz de cofactores, le aplico la transpuesta y obtengo, bueno, básicamente el mismo resultado, ¿no? De transformar filas en columnas. Como la matriz es simétrica, entonces el resultado no cambia. Pero ojo que también en su práctica
de repente sí cambia, ¿no? Así que igual tienen que acomodarlo. Entonces, dependiendo de cómo va a ser la matriz, ¿no? Cómo estará construida. Este es el caso para una matriz de 2×2, digamos que la versión más sencilla, ¿no? De repente viene una matriz de 3×3, así que ya, imagino ya para entonces recordarán cómo es su matemática 1. Ya saben, pues, o sea, su práctica dirigida viene algo similar a la teoría que se enseña, y su práctica calificada es un poco más complicada que su práctica dirigida, pero el procedimiento va a ser casi el mismo, ¿no? Eso ya ustedes saben. Yo no les estoy engañando. Entonces ya, primer paso completado. Ya tengo mi adjunta. Solo me falta mi determinante. ¿Dónde está? Paso 2. Ah, no, ya tengo espacio acá. Fila. Acá, paso 2. Determinante de mi matriz A. Esta determinante de la matriz A también se puede obtener continuando con el método de cofactores. Y de hecho, así como hemos definido una fórmula para hallar cada cofactor, también hay una fórmula para definir la determinante. De forma general, sería esto de acá. ¿Sí? Simplemente sería la multiplicación de cada componente de la matriz principal que tengo, ¿no? Y de mi matriz A, por su cofactor correspondiente. Y cada una de esas multiplicaciones se suma. Entonces, es lo que se va a hacer aquí, ¿no? Es decir, voy a tomar el primer componente que está en la matriz A, y lo voy a multiplicar por este de acá, ¿no? El primer componente de la matriz de cofactores. Luego me dice que otra vez se copió mal los parámetros. 2B1, efectivamente. ¿Ve? Justo me lo comentaron antes. Ahí está. 2B1. ¿Dónde más está el dato? Y nadie me dice nada, ¿ve? Aquí es 12,1. Aquí ya factorizando quedaría así, ¿verdad? Sí, ¿no? No sé quién antes me comentó lo de el 2 que estaba comiendo ahí. No sé si me puede confirmar si está bien así. Y acá también. Sí, pues así sería. Ya, genial, genial. Estaba factorizando y quedaría así. Listo, muchas gracias, André. Hace 2 segundos yo no sabía. André, tu micrófono. F, profe. F. F. Y eso básicamente, ¿no? Sería multiplicar, tenemos acá nuestra matriz de 2×2, ¿no? Cada elemento de esta matriz A, que nos dan de dato, por cada elemento de la matriz de cofactores. Y ojito, acá no se confundan, que después está, de repente, su matriz adjunta es distinta a su matriz de cofactores, y quizá por prisa, sí, al momento de reemplazar aquí, que deberían reemplazar cada elemento de matriz de cofactores,
por error reemplazan cada elemento de la matriz adjunta, ¿no? Ahí cuidado también, cuidadito, ¿no? Es la matriz de cofactores. Entonces aquí, bueno, determinante, ustedes se acuerdan, pues, ¿no? Era como de una matriz A, por ejemplo, era la forma simple, ¿no? Era diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿no? Pero digamos que eso se puede, con el método de cofactores, se representa fácilmente con esta expresión, ¿no? Es lo mismo al final. Y ustedes después, si quieren, hacen el cálculo, ¿no? Y reemplazan los parámetros y van a ver que es lo mismo. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Tomo el primer elemento, que sería este de acá, ¿no? El elemento de la matriz A. Aquí está. Y lo multiplico por su cofactor, que es este de acá. Copiar, ¿no? Pegar, aquí está. Y esto es para el primer caso. Tengo 4 elementos en la matriz principal y 4 elementos en la matriz de cofactores. Significa que van a haber aquí 4 sumas, ¿no? Esta es la primera suma. No tengo más espacio acá. Bueno. Más la segunda suma. Bueno, hay que hacer 1 por 1. Esto de acá, ya fue. Copiar. Pegar, ahí está el segundo componente por este de acá. Ahí, ¿dónde está? Está acá. Copiar. Ya. Luego más. Tercer componente. Y el tercer componente de la matriz es esta de acá, ¿no? Copiar, pegar, ahí está. Más el otro. Ah, no, acá me está confundiendo. Sí, acá me está confundiendo. También los parámetros, ¿no? A ver un momento. Ah, no, claro, claro, claro. Sí, ¿quién está preguntando? ¿André? Profe, una consulta. Ahí está Sí. tomando como referencia la matriz principal, ¿no? Sí, no, de hecho, acá está, ¿no? Para yo calcular la determinante, necesito información de la matriz principal y de la matriz de cofactores, ¿no? Este A sí, de hecho acá me confundí en la interpretación. El A es un componente cualquiera de esta matriz que tengo de datos, que me dan de datos, ¿no? Que viene justamente de las
curvas de demanda, ¿no? De los parámetros. Y este C es un elemento de la matriz de cofactores, ¿no? Ya sea este o este, cualquiera, ¿no? Igual el A puede ser cualquiera de estos de acá, de este o este, ¿no? Entonces, sí, justo acá me estaba confundiendo la interpretación. Ojito, acá, las disculpas del caso. ¿Cómo se resuelve esto de acá? La fórmula aquí lo que me indica, ¿no?, es que yo realice la suma de la multiplicación o el producto, ¿no?, de los elementos o de un elemento cualquiera A y C. Es decir, yo tomo cualquier fila, ¿no?, cualquier fila y diésima, y puede ser 1, 2, 3. Si la matriz, por ejemplo, está compuesta de 5 filas, puedo tomar cualquiera de esas filas y realizo la suma modificando o operando las distintas columnas. Por ello, para este caso en particular, se va a tomar de la matriz A y de la matriz C la fila 1, por ejemplo, ¿no? Como menciono aquí, I puede ser, como es una matriz de 2 por 2, I puede ser 1 o I puede ser 2, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de esos. Para este caso voy a tomar el caso de I igual a 1, ¿no? Esto de acá es lo que vamos a considerar. ¿Qué pasa si I es igual a 1? Entonces voy a tomar todos los valores que están en las distintas columnas para esa fila I igual a 1. Es decir, voy a tomar este elemento y este elemento en la matriz A, y lo mismo en la matriz de cofactores. Este elemento y este elemento. Y es lo que voy a operar, ¿no? Entonces, esta sumatoria estaría representada no por 4, ¿no?, como mencioné antes, sino solamente serían 2, porque estoy tomando la fila I igual a 1. Entonces, ¿cómo sería esto de acá? Tomo mi primer elemento, copiar, pegar. Ahí está, mi primer elemento, multiplicado por su cofactor, ¿no?, que sería este de acá. Copiar, y acá está, pegar. Y a esto le sumo el otro elemento restante en esa fila, que sería 2 por C sub 1, multiplicado por su cofactor. Copiar, pegar. Ahí está. Entonces, la determinante de la matriz A, ¿no?, como vuelvo a mencionar y como preguntó también el compañero, voy a necesitar información de ambos elementos, ¿no? Y acá está, multiplicando ambos elementos. Y al final tendría estas dos sumas. ¿A qué va a ser igual? Yo puedo factorizar aquí. El 2, por ejemplo, se repite aquí, aquí y aquí, ¿no? De hecho, aquí hay un 2 por 2, aquí sería 4. ¿No? Aquí está un 2, aquí hay otro, aquí hay un 2 por 2 y acá también hay un 2 por 2. Entonces yo simplemente puedo factorizar 4. ¿Y qué quedaría dentro? Primero quedaría el producto de estos dos componentes, ¿no? B12 más C1. Y luego, bueno, aquí tendríamos un menos, ¿no?, que viene de aquí justamente en el producto. C1 al cuadrado. Y esta sería mi determinante, ¿no? La determinante de A sería esto de acá. Antes de continuar, ¿alguna duda? Quizá algo que surgió aquí con lo que comenté. ¿Alguna consulta? ¿O se entendió cómo se llegó a la determinante? ¿Alguien? Ya, de nuevo explico. Bacán. Lo que enseñaban en colegio, ¿no?, en academia, era determinante, que era la multiplicación de los elementos de la fila de esta diagonal, ¿no?, menos la multiplicación de los elementos de esta diagonal. Esto viene de justamente aplicar el método de cofactores, ¿no?
y viene específicamente de esta fórmula. ¿Cómo funciona esta fórmula? Una vez yo tengo mi matriz de cofactores y también la matriz que tengo de dato, ¿no? Acá está la matriz que me dan de dato por los parámetros que componen la curva de demanda y de costos. Y acá también yo tengo mi matriz de cofactores que ya construí previamente, ¿no? Para calcular mi matriz adjunta. Entonces tengo esos dos elementos. ¿Qué es lo que se hace para obtener la determinante? Yo teniendo una matriz con distintas filas, digamos que hay, no sé, 15 filas y 15 columnas, ¿no? Con el método de cofactores, lo que yo puedo hacer es seleccionar cualquiera de estas filas, ya sea la fila 15, la fila 13, la fila 10, la fila 2, ¿no? Y una vez yo selecciono cualquiera de esas filas, yo realizo esta operación para los elementos que pertenecen a las demás columnas, ¿no? Y se intersecan con esa fila que he elegido. En este caso, con los datos que ya hemos calculado, yo tengo aquí dos filas, ¿no? Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Yo para este caso voy a tomar mi primera fila. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a realizar esta operación para las distintas columnas que intersecan con esta fila. Es decir, sería multiplicar a, ¿no? Acá está, estoy tomando i es igual a 1, por lo tanto la suma quedaría así, ¿no? A1j, está, la sumatoria, mejor sin sumatoria, A11C11 más A12C12, ¿no? Solamente para i igual a 1. Esa sería la única sumatoria que quedaría de esta ecuación, ¿no? Con la matriz que yo tengo de datos, esta expresión se reduce a esto, con la matriz de 2×2 que tenemos. El primer 1 viene porque estamos tomando la fila 1. De todas las filas que podemos tener, para este caso, para este ejemplo, estamos tomando la fila 1, ¿no? Y el j va a ser las demás columnas. Columna 1, y luego columna 2, columna 2. ¿No? Así para todas las columnas. Si hubieran más columnas, hasta la columna k-ésima. ¿No? En este caso simple, es una matriz de 2×2, por lo tanto tenemos dos columnas. Por lo tanto, se van a generar solamente estas dos sumas. Entonces, esta expresión es la que estamos operando aquí, ¿no? A11, aquí está. A11, 2B11 más C1, aquí está. Multiplicado por su cofactor, C11, es este de acá, ¿no? Aquí está. 2B12 más C1. 2B12 más C1. Es lo que hemos hecho, ¿no? Esto de acá sería esta primera partecita. Y lo de abajo es esto de acá, ¿no? Seguimos con la fila 1 que hemos tomado, pero ahora operamos la columna 2. Nos hemos quedado con esta fila, ya hemos operado esto de acá, ahora operamos esto de acá. 2C1 por su cofactor, menos 2C1. Y aquí está. 2C1 por menos 2C1. Entonces, este es el resultado que importa, ¿no? Esto es lo que tenemos que operar. Luego nosotros podemos factorizar, aquí hemos factorizado el 4, porque aquí hay un 2×2 y aquí también hay un 2×2. Entonces tenemos esto acá, ¿no? Factorizamos el 4 y aquí dentro quedaría solamente este producto, ¿no? Esto por esto. Más el 4 factorizado de esto. Aquí hay un menos, el menos sale, por eso queda aquí un menos. Y como he factorizado el 4, que viene de estos dos, aquí solamente quedaría C por 1 por C por 1, que sería C por 1 al cuadrado. Y al final, este es el resultado que nos da, ¿no? El resultado que obtenemos, que es igual a la determinante. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? No sé si me confirmas, por favor. André, perfecto. Sí se entendió. Genial, genial.
Ustedes pueden también hacer, practicar por su propia cuenta, ¿no? Pueden tomar, por ejemplo, en vez de la fila 1, toman la fila 2 y hacen el mismo procedimiento, ¿no? También pueden hacer eso, pueden ir practicando. Y esto aquí lo elimino. Ahí está. Listo. Entonces, con estos procedimientos ya hemos calculado lo que queríamos, ¿no? Recapitulamos. Todo esto lo hemos hecho con el objetivo de hallar la inversa de la matriz. Para calcular la inversa, necesitamos calcular la adjunta. Ya lo tenemos. Aquí está. Y la determinante, que la acabamos de calcular. Ahí está, ¿no? Aquí está. Entonces ya tenemos todo listo para hallar nuestro vector de bienes o de producción de bienes, ¿no? Digamos que esta es la parte matemática, un poco dejamos la parte de, no sé, términos económicos, ¿no? Producción, discriminación de precios, solamente para entrar a una parte operativa, ¿no? Pero esto lo hacemos con el fin de volver al problema que buscábamos resolver, ¿no? En este caso, cuánto se produce en cada uno de los submercados, ¿no? Entonces ya está todo esto listo. Voy a poner otra página. Teníamos esto de acá, ¿no? El X, el vector X va a ser igual a la matriz inversa por el vector B, ¿no? Es lo que teníamos. Y esto lo podemos poner así, ¿no? X es igual a 1 sobre la, acá está, ¿no? Determinante por la adjunta. Determinante de A por la adjunta de A por la matriz B. Entonces simplemente reemplazamos lo que hemos obtenido. Sería 1 entre la determinante. ¿La determinante cuál es? Aquí está, ¿no? Esto lo hemos calculado. Determinante. Copiar, vamos a ponerlo aquí, más bonito. Esta es la determinante, sería 1 entre todo esto por la adjunta de A. La adjunta de A es una matriz, ¿no? La transpuesta de la matriz de cofactores. Todo esto de acá. Ahí. Ahí. Y esto multiplicado por el vector B, ¿no? B, en este caso es 0,1 y B 0,2. ¿Sí? Entonces ya está. Con esto, prácticamente ya tenemos ya cuánto vale cada uno de nuestros vectores de producción. Perdón, de nuestro vector de producción que compone o que está compuesto por distintas producciones en los submercados, ¿no? Si yo quiero obtener, por ejemplo, X11, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Este láser aquí está. Simplemente, ahí está. Simplemente multiplicar, ¿no? Esto por esto, menos esto por esto, ¿no? Multiplicación de matrices, ¿no? Fila por columna. ¿Se acuerdan, no? Entonces lo que voy a hacer acá, ¿dónde está? Sería 2 por B01 por B12 más C1 menos 2 por C1 por, ay no, mejor lo pongo acá, B02 por C1. Y en el denominador, ¿no? Recuerden que eso está dividido por la, acá está, ¿no? La determinante de la matriz A, justamente. Sería 4 por B11 más C1, B12 más C1, menos C1 al cuadrado. Como aquí se puede despejar 2, quedaría así.
¿Sí? Entonces ya tengo el valor final de cuánto debería producirse en el submercado 1. Y esto, al igual que cuando se optimiza en teoría del productor, teoría del consumidor, cuando yo calculo esto de acá, tiene que estar en función únicamente de parámetros que me dan de datos. Aquí, como pueden notar, no hay ningún X12 escondido ahí, en medio, ¿no? Todo va a estar expresado en términos de datos. El B, el B0, B1, viene de la curva de demanda, el C viene de la función de costos, entonces todo simplemente va a ser reemplazar ahí, ¿no? Y es justamente lo que se resolvería en un ejercicio que vendría en su práctica dirigida, en su práctica calificada, ¿no? Ahí vendrían valores específicos para sus parámetros y al final ustedes van a ser capaces de calcular esto de acá, porque esto de acá va a venir justamente de los datos. Entonces, este X1, ¿no? Recordemos, esto mejor lo reemplazo así de una vez, X11 y X12, ¿no? El X1 lo he obtenido de esto de acá, ¿no? Esto por esto. Y el X12 igual, solamente multiplicando esto por esto. Entonces, podrán notar de que con matrices va a ser más rápido obtener los valores finales de cada uno de los componentes de este vector, ¿no? De este vector. Ustedes pueden resolver igual por el método que se enseñó antes en micro 1. Van a llegar al mismo resultado. Entonces, ¿cuál va a ser al final o qué se puede obtener ya con este resultado? Si ustedes tienen cuánto vale el X11, al mismo tiempo también pueden obtener cuánto vale el X12. Por consecuencia, y como también se ha visto en el proceso de optimización del monopolista, saben cuánto produce, entonces saben cuánto va a poder vender, ¿no? Sabe cuánto va a ser el precio en cada uno de los submercados. Al mismo tiempo van a saber cuánto va a ser el costo que va a incurrir por producir en ambos submercados. 1 más X12, ¿no? Por lo tanto, podrán también saber cuánto es su ingreso, su beneficio, ¿no? No, ingreso total en el submercado 1, ingreso total en el submercado 2 y en consecuencia su beneficio. Entonces, todo es una cadena de soluciones, ¿no? Entonces, ustedes lo primero que hacen es construir su sistema de ecuaciones, ¿no? Resuelven, calculan su inversa, para ello tienen que saber su adjunta, su determinante, obtienen esos valores justamente y al final reemplazan en lo que ya tienen, ¿no? La inversa se expresa de esta forma, reemplazan la determinante y la adjunta que obtuvieron y al final pueden obtener el valor de cada X simplemente operando las matrices, ¿no? Una vez tienen ese X1 y el X2, pueden calcular precios, por lo tanto ingresos, y también pueden calcular sus costos y por lo tanto sus beneficios. Entonces todo es una cadena, como vuelvo a mencionar. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Y ojo, les mencioné también, parece que se entendió, Diego. Genial, genial. Les mencioné, ¿no? Practican esto de matrices. Yo hasta ahorita, desde que estoy llevando el curso, de economía, o sea, en todos los cursos están viniendo matrices, en todos. En micro, bueno, en micro no vino tanto. Yo sí estoy tratando de ponerle ahí un poquito más de novedad quizá al asunto, para que aparezcan matrices. Pero en los demás cursos sí. O sea, en macrodinámica, bueno, hice más que nada un planteamiento teórico, pero al momento de resolver parámetros también hay otros, o sea, fácilmente hay problemas que se pueden resolver con matrices, ¿no?
Y sí, de hecho me acuerdo, para los que estén interesados en macro, aquí un paréntesis, ya les habrán dicho, imagino, están llevando macro 2 o en macro 1, tal vez ya les dijeron, que consulten el libro de Waldo Mendoza. De hecho, en macro 2, sí me acuerdo, un buen libro que siempre recomiendan es el de León. Y el de Waldo, como que toca esos temas de León, pero lo resuelve con matrices. Todo es con matrices. Entonces ahí en macro también se toca bastante. Luego también en el curso hemos visto econometría. Bueno, un resumen de lo que era econometría de series de tiempo. Igual, todo matrices. Ha sido también ver el tema de matriz de varianzas y covarianzas. Hay que saber operar bastante ahí, ¿no? Igual ahora que estoy viendo el curso de econometría no lineal, otra vez matrices. O sea, todo al final son matrices, ¿no? Al menos en la parte operativa. Así que esto de acá lo hago más que nada para que ustedes vayan adecuándose. Porque si lo han visto en matemática 1 y luego no lo han vuelto a ver, ahí se va a complicar un poquito, ¿no? Sea cual sea la rama a la que se dediquen. Incluso si después no se dedican a la academia, no creo que hayan estudiado 5 años de economía para no saber matrices después, ¿no? Siempre es bueno estar ahí, tratar de refrescar esos conocimientos. Mate 4, ¿ves? Mate 4, claro, ecuaciones diferenciales, imagino. No, sí, es fundamental, ¿no? Aunque lo de mate 4, o sea, es fundamental, ¿no? O sea, su mate 1. Creo que de todas las matemáticas, la más importante siempre es matemática 1. Y bueno, matemática 2 también, ¿no? Pero matemática 1, lo principal debería enseñarse ahí, pues, conjuntos, o sea, términos clave en matemática, ¿no? Matrices, conjuntos, sucesiones, series y ¿qué más? Aunque por el momento esos creo. O sea, después cuando consultan libros de micro avanzada, macro avanzada, siempre meten eso. Sea una sucesión tal, ¿no? O si ven el Máscol, el de microeconomía, usan sucesiones para definir términos matemáticos. Sea la sucesión tal, no sé, lo ponen a cada rato. Entonces tienen que retomar eso, aunque sea de a poquitos, ¿no? Ecuaciones diferenciales era bastante. Lo van a, aunque no sé si es para fin de ciclo recién, pero en macrodinámica, macro 2, en matemática, es divertido ver eso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Diagramas de fases, si mal no recuerdo, eran lo que se veía ahí. No, creo que yo sepa, no muchos docentes lo enseñan, pero en macro 2 o en macro 3 sí se veía eso. O al menos yo lo vi, pero quizá de forma superficial nomás. Pero sí, se utiliza. Y sirve bastante después para hacer optimización dinámica. O sea, de que se usa, se usa. Quizá en pregrado no se aproveche tanto, pero en posgrado se usa bastante. Y los docentes ahí usan esas referencias justamente, ¿no? Y otra cosa, en posgrado, un curso o lo que sea, cuando les van a enseñar algo, ya también nos han advertido a nosotros de que los profesores van a asumir que saben ciertas cosas, que saben usar matemática, que saben o tienen buenas bases de estadística, entonces de frente van a meter matrices, de frente van a meter lagrangiano dinámico, y para entonces ya deben saber, ya deben tener nociones de cómo operarlo, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales, de hecho, si no se ve al inicio de un tema de posgrado, lo van a ver después. Entonces va a servir bastante de saberlo. Eso sí. Pero para los demás cursos de pregrado, probablemente no. Lamentablemente no se toca mucho eso. Llegué mate 4, no me acuerdo si fue mate 4 o mate 3. No sé si les suena a ustedes el nombre del profesor Barrientos, matemática. O si por ahí suena el nombre, pero bueno. Ese profe que nos enseñó justamente, no me acuerdo si matemática 3 o matemática 4, que usaba libros en inglés, pero no se entendía, no se entendía casi nada. Pero al final es necesario, al menos para tener nociones de cuánto uno tiene que aprender, ¿no?
Ahí también les puedo recomendar algunos libros de matemática que él recomendó. Pero bueno, eso como un paréntesis. Ahorita hemos visto esto de matrices y ya hemos llegado a nuestra solución, ¿no? Para no desviarnos tanto del tema. Llegamos a esto de acá. Hemos visto el desarrollo algebraico, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede visualizar esto en gráfico? Pasamos a la siguiente etapa. Para esto, voy a graficar esto así, un grafiquito un poquito gigante. Ya. ¿Qué hemos dicho en discriminación de precios de tercer grado? Ya que no hay ninguna consulta, voy a continuar con esto acá, ¿no? Que antes, ¿no? O sea, sin discriminación, nosotros teníamos una única demanda lineal. Con discriminación de precios, esto lo vamos a dividir en dos demandas lineales. Y como están siendo separados mediante características observables, entonces se está intuyendo aquí, o se está asumiendo que la empresa puede efectivamente separar completamente estos dos submercados. Por lo tanto, no puede darse el caso de que si yo separo esos dos submercados, al final uno tenga una demanda así y el otro tenga una demanda que la cruce, ¿no? Si esto ocurre, significa que el monopolista no es capaz de separar o de dividir el mercado, no es capaz de discernir a qué submercado pertenece cada consumidor. Por ello, cuando se dice que el monopolista es capaz de separar o capaz de dividir el mercado, las demandas que se van a generar siempre van a estar separadas. Es decir, un submercado va a contener aquellos consumidores que tengan mayor capacidad de pago que otros. ¿Sí? Gráficamente se vería así, ¿no? Una demanda más amplia que la otra, que no haya posibilidad de cruce. Eso quiere decir que una empresa o que un monopolio sea capaz de segmentar mercados. Entonces, es lo que se va a ver gráficamente, ¿no? Primero tendremos esto de acá. Si el monopolista es capaz de segmentar los mercados, vamos a tener primero un mercado, vamos a ponerlo así, un submercado compuesto por personas con poca disposición a pagar, ¿no? Y luego por otro lado tendremos un submercado con alta disposición a pagar, ¿no? Que comprende personas con alta disposición a pagar, digamos así. ¿Sí? Y justamente también tendrán pendientes distintas porque en ambos mercados las elasticidades son distintas. La disposición a pagar también se reflejará de esa forma, ¿no? Ahí está. El submercado 1 y el submercado 2, separados, ¿no? No hay posibilidad de cruce. Entonces, ¿qué es lo que me dice discriminación de precios de tercer grado? Se segmenta el mercado en dos submercados con una función de costos que es igual en ambos, ¿no? Por lo tanto, yo tendré una sola curva o una sola función de costos. Ahí está. Vamos a poner esto un poquito más acá. Uy. ¿Por qué no me deja? No sé por qué no me deja, pero bueno, no me deja editar. Ya, entonces, esto es la demanda o las demandas lineales que hay en cada submercado. Por consecuencia, nosotros podríamos ver de que la demanda total, ¿no? Recordemos que cuando nosotros vemos una curva de demanda es la suma vertical o la suma horizontal de las demandas individuales.
En este caso tenemos un mercado segmentado en dos grupos. La demanda total va a ser justamente la suma horizontal de las demandas en estos dos subgrupos. Por lo tanto, tendremos algo similar a esto, ¿no? Una demanda que vendrá por acá. Voy a poner un poquito más acá. Voy a ponerlo así, ¿no? Para que no esté... ustedes véanlo como que está encima, ¿no? Justamente encima. Lo voy a poner así un poquito separado, pero más que nada por cuestiones visuales, ¿no? Esta demanda va a venir desde acá hasta aquí, porque a través de la suma horizontal solamente está compuesta por la demanda de este grupo, ¿no? Pero a partir de este punto, vemos que se va a sumar esta otra demanda del otro grupo. Por lo tanto, aquí se va a ensanchar la curva de demanda, ¿no? Va a venir más acá, digamos, por acá. ¿Sí? Entonces, esta de acá sería... Ahí está. La demanda del submercado 1, la demanda del submercado 2, y esta es la demanda total, ¿no? La suma horizontal. Entonces, cada una de estas... Ahí, ¿dónde está? ¿Cómo se pone esto de acá? Un momentito. Raro, pensé que antes se podía, pero bueno. Bueno, ya fue. Cada una de estas demandas de cada grupo va a tener su ingreso marginal, ¿no? Recordemos que el ingreso marginal estaría determinado por una recta que tiene el doble de pendiente que la curva de demanda, ¿no? Esto de acá sería la curva de demanda, el precio, no sé, digamos 1,1, y esta acá sería el ingreso marginal 1. Igual, ¿no? Para el otro submercado, tendríamos 3,5, 3, hasta acá. Tendríamos esta curva de demanda, precio 1,2, precio 1,2, y acá su ingreso marginal, ¿no? Ingreso marginal en el submercado 2. Sí, ¿no? Cada submercado tiene su propio, como tiene su propia demanda, va a tener su propio ingreso marginal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Partamos de una situación sin discriminación de precios. ¿Qué sucede? Sin discriminación de precios, yo voy a poder... ¿Dónde está? Acá. Voy a poder optimizar beneficios para el monopolista, igualando el ingreso marginal con el coste marginal, ¿no? Precio 1, ingreso marginal. Yo voy a poder igualar mi ingreso marginal con el coste marginal total, sin desagregar en sus mercados, ¿no? Esto se puede ver en las curvas de color plomo aquí, ¿no? Como mencioné, esta es la demanda total y este va a ser su respectivo ingreso marginal, ¿no? Me avisan si se han perdido en el gráfico, ¿eh? Porque este es lo malo de este gráfico de discriminación de tercer grado es porque es que tiene muchos componentes. Pero si no se pierde, entonces se va a entender esto genial. El punto en el cual el monopolista maximiza sus beneficios es cuando iguala ingreso marginal y costo marginal en el mercado total sin separar. Y ese punto es justamente este de acá. Ingreso marginal y costo marginal. ¿Sí? Voy a poner algo un poquito más... para que se vea mejor después. Sí. Ahí, mejor.
Por temas visuales a veces es un poquito tedioso ajustar estos gráficos, pero lo estoy ajustando así para que se pueda diferenciar mejor después. La situación de optimización sin discriminación de precios es este, ¿no? Punto A, digámoslo así. Entonces, con ese nivel o con esta condición de optimización, sabremos de que el monopolista producirá esta cantidad y venderá a este precio, ¿no? Justamente reflejando hacia la curva de demanda. Y al final vendrá hasta aquí más o menos, ¿no? Este sería, digamos, un punto A'. Voy a ajustar esto más. ¿Sí? Este sería, digamos, el nivel de producción X1, ¿no? Y este sería el precio al cual vendería ese nivel de producción, sin segmentar mercados. Pero, ¿qué sucede cuando el monopolista segmenta los mercados? Cuando es capaz de dividir el mercado en submercados y aplicar discriminación de tercer grado, discriminación de precios de tercer grado. Lo primero, como mencioné acá, ¿no? Ya está. Tercer grado, ¿no? Acá está. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hemos hecho aquí en nuestras condiciones de primer orden? Hemos obtenido nuestro ingreso marginal del submercado 1 y lo igualamos al coste marginal. Y al mismo tiempo hemos obtenido el ingreso marginal del submercado 2 y lo hemos igualado al coste marginal. Entonces, al final lo que hemos hecho es esto, ¿no? Ingreso marginal 1 igual a coste marginal. Y también ingreso marginal 2 igual a coste marginal. Como existe solo una función de costos, entonces a lo que vamos a llegar es esto, ¿no? Ingreso marginal 1 es igual a ingreso marginal 2 es igual a coste marginal. Es decir, al momento de dividir el mercado, la condición de optimización para producir en cada submercado tiene que cumplir esta regla, donde los ingresos marginales sean iguales al coste marginal. Y en el gráfico, ¿dónde se ve eso? Se ve justamente acá. Ponerlo así. Ahí. Le choco esa vaina. Ahí está. ¿Qué sucede aquí? Ah, bueno, se le chueco, pero ya. Vamos a tener esto acá. Esto y esto de acá. En este punto, ¿no? Acá, en este punto tenemos la igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal que se igualó sin discriminación de precios, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí simplemente es una proyección hacia el eje de abscisas, perdón, hacia el eje de ordenadas de nuestra condición de equilibrio inicial. Pero esta vez trasladando, ¿no?, el equilibrio sin discriminación de precios hacia las situaciones óptimas con discriminación de precios, ¿no? El coste marginal va a ser el mismo, o sea, tenemos nosotros nuestra curva de coste, hemos dicho que esta sería nuestra condición óptima, y al segmentar mercados, nuestro costo no está cambiando, por lo tanto, el nivel que debería llegar el ingreso marginal debería igualar al coste marginal inicial, y eso se da en estos puntos, en este punto y en este punto, ¿no? Recordemos que este punto está en esta curva, que es el ingreso marginal del submercado 1, y este punto pertenece al ingreso marginal del submercado 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ponerle aquí un puntito B y un puntito C. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió perfecto? Y este es el primer paso, gráfico, ¿no? André, perfecto, sí se entendió. Genial. Entonces, con esta primera proyección que hacemos hacia el eje
ordenadas, ¿no?, de nuestra situación inicial, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente para calcular o para definir cuánto es el precio que va a cobrar en cada submercado, ¿no? Por lo tanto, en el submercado 1 pasaría a vender esta cantidad del bien a este nivel de precios, ¿no? Y en el submercado 2 produciría esta cantidad a este nivel de precios. Mitad del cuadrado, más o menos por acá. ¿Sí? Un momentito. Qué raro que no se pueda. Bueno, ya. Es lo que hay. Entonces, a estos puntos vamos a llamarle, no sé, B', digamos. B' y aquí un C', ¿no? ¿Por qué esos puntos? Vuelvo a mencionar, ¿no? Esta es la condición de optimización en el submercado 1, donde el ingreso marginal de este submercado se iguala al coste marginal que no cambió, ¿no? El coste marginal no es otro cuando aplicamos discriminación de precios, se mantiene, ¿no? Porque tenemos una única función de costos, se mantiene al costo marginal sin discriminación de precios. Entonces, esta sería nuestra situación de optimización, por lo tanto, produce esto, ¿no? Esta cantidad que vamos a llamarle X11. Con naranjita lo voy a poner, X11. ¿No? Y produce esto, y proyectando a la curva de demanda, sabemos de que va a vender esa producción a este precio 11. Y lo mismo para el otro submercado, ¿no? El que tiene mayor disposición a pagar. Su condición de optimización es este de acá, por lo tanto, es este de acá donde iguala su ingreso marginal de este submercado con el coste marginal, definido sin discriminación. El nivel de producción ahí va a ser X12. Y viendo a qué precio produciría esto, o a qué precio lo vendería, sería aquí, ¿no? Sería este precio 12. ¿Sí? Entonces, en esta parte o en esta representación visual, ahora vamos a jugar un poco con lo que son las áreas, ¿no?, dentro de este gráfico, para ver qué conclusión podemos sacar de aquí. Pero hasta aquí, ¿alguna consulta? Porque en su práctica también les voy a pedir que grafiquen. No solamente el desarrollo algebraico, no solamente matrices. Aunque de hecho, con esto ya estoy decidido a que va a ser una sola pregunta de 10 puntos, ¿no? 5 puntos para el desarrollo algebraico y 5 puntos para la interpretación gráfica. Y bueno, los otros 10 puntos van a ser teoría de lo que hemos avanzado, ¿no? Tipo verdadero y falso, con sustento. Ya, si se entendió, entonces podemos proceder con ya la parte final, antes de que acabe la clase. Aquí un poquito vamos a jugar, como mencioné antes, ¿no?, con áreas, las áreas que hemos construido, vectores, un poquito. Por ejemplo, una primera, ¿cómo llamarlo? Digámosle modificación o algo así, que podemos concluir es esto de acá. Y lo pongo todo en representación así simbólica, porque si lo digo verbalmente puede no quedar tan claro, ¿no? Entonces, lo estoy poniendo así para que después no haya tantas dudas, o no se generen tantas dudas. Esto que estoy poniendo aquí, ¿no?, O X1, antes que nada voy a poner aquí un O. Esto de acá va a indicar cuánto está produciendo del bien 1, ¿no?, el bien que estamos analizando. Y si nosotros sabemos que esto está compuesto por justamente cuánto produce en el submercado 1 y cuánto produce en el submercado 2, una vez que se segmenta los mercados, ¿no?
Entonces simplemente puedo despejar esto de acá. OX11, que es igual a OX1 menos OX12. Y ahorita van a ver por qué hago esto. ¿Qué estoy diciendo con esto? OX1 es esto de acá, la distancia desde 0 hasta la producción de equilibrio sin discriminación de precios que hemos calculado. ¿A qué es igual? A sumar la producción en este submercado más la producción en este otro submercado, ¿no? Es simplemente este segmento más este segmento. ¿Sí, no? Porque esto viene justamente de dividir la producción en ambos submercados. No estás produciendo ni más ni menos que antes. Simplemente estás separando lo que produces ya, ¿no? Y esto de acá, despejo este OX11 en estos términos justamente para yo obtener esto de acá. Aquí es igual OX1, es decir, todo este segmento, menos OX12, menos esto de acá, ¿no? Es decir, yo a todo este segmento gigante le estoy restando este segmento de acá. Por lo tanto, a este segmento gigante le estoy quitando este segmento de acá. Entonces, la resta de esos dos me va a dar este segmento, ¿no? Esto que estoy señalando aquí. Por lo tanto, sería esta distancia, de X12 a X1, ¿no? Ese segmento. Y esto va a ser igual, ¿no? A lo que hemos definido aquí. Entonces, ¿qué obtengo yo con esto? Primero, ¿no? La primera conclusión, que este segmento de aquí es lo mismo que este segmento. Lo primero, ¿no? Lo segundo, que como este segmento es igual a ese segmento, entonces las áreas que yo pueda generar por encima, ¿no? Y por ejemplo, rectángulos así, van a ser iguales a las áreas a que si yo calculo desde este segmento, ¿no? Por ejemplo, voy a extender esto de acá, ¿no? Hasta aquí. Y esto de acá le vamos a llamar un D y un D'. ¿Sí? Quiere decir que si estos dos segmentos son iguales, entonces este área de acá va a ser igual a este área de acá, ¿no? Más que nada para ver visualmente mejor esto de acá. ¿Sí? O sea, me permite igualar no solamente segmentos, sino áreas. Y ahorita van a ver cómo se utiliza esto de acá, para qué se utiliza. Una vez yo tengo definido esta igualdad, ¿no? Que es simplemente un poco restando los segmentos, yo lo que puedo calcular ya son los ingresos. Y acá ya puedo comparar qué sucede con los ingresos antes de aplicar discriminación de precios, o sea, si no aplicara discriminación de precios, y después de aplicar efectivamente discriminación de precios, ¿no? Entonces vamos a ver el primer escenario, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos del monopolista sin discriminación? Sin discriminación de precios. Volvamos al grafiquito, ¿no? Si no discrimina precios, sabemos que esta es nuestra curva de demanda, ¿no? Todo chueco aquí, que desde un punto hay un quiebre, ¿no? En este punto de aquí hay un quiebre justamente porque inicia la otra curva de demanda de otro segmento, ¿no? Si no lo dividiera. Entonces, esta es nuestra curva de demanda y nosotros hemos visto de que la situación óptima de producción es esta de acá, ¿no? Este X1. Por lo tanto, va a vender este nivel o esta cantidad del bien a este nivel de precios. Y por lo tanto, su ingreso va a ser toda esta área, ¿no? Todo este área en rojo va a ser sus ingresos. Todo ese rectángulo.
si yo tomo los elementos, ¿no?, que he puesto en el gráfico, aunque esté ya muy lleno quizá, voy a poder definirlo así, ¿no? Va a ser el área comprendida entre los vértices X, ¿no?, o X1, A', P1. ¿No? Justamente esto de acá, el rectangulito que les dije, ¿no? Ahí está, que va desde O, X1, A', P1. Son todos sus ingresos. Pero estos ingresos también se pueden descomponer. ¿Está? Está. ¿Cómo podemos descomponer esto de acá? Primero, este es el rectángulo de referencia, ¿no? Este rectángulo va a ser igual a este rectángulo de acá, ¿no? X1, 2, hasta acá. Ahí. 1. Todo esto de acá, ¿no? Esto de acá, más esto de acá, más esto de acá, ¿no? Simplemente es como que tomar a todo el rectángulo y dividir en pequeños rectangulitos, ¿no?, que hemos generado por estos de acá, ¿no? Estos gráficos aquí, estas líneas segmentadas. Simplemente lo estamos desagregando así, ¿no? Todo este rectángulo va a ser igual a... Ahí no. Esto de acá, más esto, más esto. Esto acá le voy a poner un D doble prima para que se entienda mejor. D doble prima. Por lo tanto, aquí sería O X1, 2, D doble prima, precio 1. Más el otro área, que sería este de acá, ¿no? X1, 2, X1, ahí está, X1, 2, X1, D prima y D, ¿no? Es este rectangulito de acá. X1, 2, X1, D prima, D. Y luego sería este rectángulo. D, D prima, A prima, D doble prima. Más D, D prima, A prima, D doble prima. Descomponiendo el rectángulo, ¿no? Lo único que se ha hecho aquí. Ese es los ingresos del monopolista, sin discriminación de precios. Ahora, ¿qué sucede si hay discriminación de precios? ¿Mm? Con discriminación de precios. Entonces, si aplicamos discriminación de precios de tercer grado, sabemos que hay un submercado 1 y un submercado 2. Entonces hay que ver qué sucede en cada uno de estos. Submercado 1 y submercado 2. Lo mismo, ¿no? Vemos visualmente cómo serían los ingresos en cada submercado. Submercado 1 es el de naranja, ¿no? El que tiene poca disposición a pagar. ¿Cuáles son sus ingresos aquí? Sería simplemente lo que produce por el precio al cual lo está vendiendo, ¿no? Sería este rectángulo de acá. 0, X11, B', precio 11. Es los ingresos que le toca. 0, X11, B', precio 11. Pero hemos visto que como este segmento es igual a este segmento, ¿no?, lo que hemos demostrado aquí, entonces este área de ingresos va a ser igual, ¿no? O sea, este rectangulito va a ser igual a este rectangulito. Por lo tanto, esto de acá va a ser lo mismo que X12, X1, D', D. ¿No?
porque ese segmento es igual a este segmento. Entonces, esos son los ingresos del submercado 1. Solamente me queda ver cuáles son los ingresos del submercado 2, que es este de acá, ¿no? Esto es lo que produce en el submercado 2 y lo vende a este precio. Es decir, es todo este rectángulo de acá. Todos sus ingresos, ¿no? O sea, va de 0, x1, 2, C' y precio 1, 2. Acá lo pongo. 0, x1, 2, C', precio 1, 2. Pero este rectángulo, como pueden ver, al igual que como hemos visto antes, ¿no? Está compuesto por distintos rectángulos, ¿no? Este rectángulo de acá, este de acá, ahí no está, este de acá, todo este rectángulo está compuesto por distintos rectángulos. Primero sería este rectángulo de acá, ¿no? Y a este le sumas este. Entonces vamos con el primero, ¿no? Que sería 0, x1, 2, d', P1. 0, x1, 2, d', precio 1. Más el área del rectángulo chiquito, que sería este de acá. Sería precio 1, ¿no? P1, d', C', P1, 2. P1, d', C', P2. P1, 2. Entonces, tengo aquí los ingresos en cada submercado. Por consecuencia, yo puedo obtener los ingresos totales, ¿no? Que sería simplemente la suma de estos tres. La suma de estas tres áreas, ¿no? Esta, más esta, más esta. Ese sería el ingreso total. Entonces, esto de acá, ¿para qué sirve, al menos gráficamente? Para yo poder discernir como monopolista, que soy monopolista, si está en la capacidad o le conviene, ¿no? Si le conviene aplicar o no discriminación de precios. ¿Cómo decide o cómo, claro, decide esto el monopolista? Simplemente viendo qué forma de, o qué contexto, ¿no? Qué situación le genera más beneficios, o le genera más ingresos en este caso. Recordemos nuevamente que no está tocando tema de costos, ¿no? Simplemente está viendo dónde puede aumentar sus ingresos, con discriminación de precios o sin discriminación de precios. ¿Cómo obtiene eso? Restando los ingresos totales con discriminación de los ingresos totales sin discriminación. Si yo a estas tres áreas, ¿no? Que componen los ingresos con discriminación, le resto estas áreas, podemos notar algo. Esto de acá está aquí también. Entonces, si yo los resto, estos se van, ¿no? ¿Qué más? Aquí también. Esto de acá se repite con esto. Entonces se van. ¿Qué me está quedando? Si yo pongo aquí diferencia, digamos. Si yo resto los ingresos que puedo tener con discriminación de precios de los ingresos que puedo obtener sin discriminación de precios, lo que me está quedando es este componente, duplicar este componente, menos este componente. Ahí. ¿Qué pasó? Ah, ya, acá está. Menos este componente. Y ojito con esto. ¿Qué áreas son estos componentes? P1, D', C', P1, 2. P1, D', aquí está, ¿no? P1, D', C', P1, 2. Es este pequeño rectángulo de acá, ¿no? Este componente de acá
este primer componente es esto de acá. Y este segundo componente es esto de acá. Son pequeños rectangulitos que están quedando de todo lo que hemos desagregado, ¿no? Y al final reemplazado también. Entonces, visualmente, yo tengo esta pequeña área y esta pequeña otra área que se generan justamente comparando los ingresos que puedo tener con o sin discriminación de precios. Esta de acá al final va a ser nuestra regla de decisión como monopolista, si es que conviene o no aplicar discriminación. Porque si esto de acá es mayor a 0, quiere decir que este área es más grande que esta. O sea que este área es más grande que este área. Por lo tanto, va a generar un beneficio mayor para el monopolista, por lo tanto, le conviene aplicar discriminación de precios, ¿no? Nótese algo aquí. Sin discriminación de precios, este es el precio en el cual está vendiendo, para todos. Con discriminación de precios, a un mercado vende con un mayor precio y al otro con menor precio. Por lo tanto, este área se va a interpretar como el beneficio, o no, el beneficio no, recalco, el ingreso extra que puedo tener al venderles a mayor precio a estos consumidores que tienen más disposición a pagar. Esto de acá va a ser como un ingreso extra, un ingreso adicional. Mientras que este área de acá va a representar un ingreso menos por vender a menor precio al otro grupo de consumidores. Entonces recuerden, esto es un ingreso extra y esto es una pérdida de ingreso, una ligera pérdida de ingreso por segmentar el mercado y venderles a un menor precio al otro grupo. Como este área es mayor a este de acá, si se cumple esa regla, quiere decir de que a pesar de que está perdiendo ciertos ingresos en un submercado, es compensado y con creces por aumentar el precio en el otro submercado. Si se cumple que esto es mayor a 0, entonces conviene aplicar discriminación de precios, ¿no? Sí, discriminación de precios. Pero si es menor a 0, entonces sucede, ¿no? Que si bien vende al mercado que tiene mayor disposición a pagar, les vende a un mayor precio, este no va a ser compensado en el otro submercado, ¿no? Porque al venderles a menor precio, el área de la pérdida, ¿no? Este de acá, sería mayor a este área de acá, ¿no? Si no se cumple esa situación, entonces al monopolista le genera pérdidas y por lo tanto no le conviene discriminar precios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O mucho símbolo matemático? ¿O le bajo a esto? También. Nada, la idea es que al menos visualmente se entiende esto de acá, ¿no? Al final lo que hemos concluido aquí es simplemente comparar estas dos áreas, ¿no? Que se generan por discriminar precios. Es digamos, la conclusión principal, ¿no? De que si el monopolista segmenta mercados, a un grupo les va a vender a más precio y eso le va a generar más ingresos, pero al otro les va a vender a un menor precio y por lo tanto van a perder ventas, ¿no? Siempre hay como un trade-off por discriminar precios. Lo que el monopolista tiene que hacer es asegurarse de que la ganancia por vender a un mayor precio sea mayor a la pérdida por vender a un menor precio en el otro submercado. Eso es lo principal. Eso es, digamos, lo principal con lo que tiene que quedarse. Mucho símbolo. Sí, la idea es que se entienda. O sea, lo puse en símbolos para que no quede, digamos, vago lo que decía, ¿no? Por ejemplo, si decía solamente verbalmente que este segmento es igual a este segmento, ¿por qué, no? Quedaba después esa duda, quizá. ¿Por qué? Aquí recuerden más bien que esto, lo que se ha hecho aquí, y lo pongo por si acaso, para que no se pierdan después. Voy a ponerlo así, ¿no? Aquí solamente hemos desagregado. Desagregación, ¿no? Un rectángulo
visualmente un rectángulo que está compuesto por varios rectángulos chiquitos. Y acá simplemente hemos cambiado de áreas, ¿no? En este otro componente, cambio de áreas, y aquí también hemos hecho una desagregación. Solamente para que se puedan guiar paso a paso, ¿no? Visualmente acá. Pero sí, como menciono, la conclusión principal es, o lo que tiene que dar es que al discriminar precios, al aplicar discriminación de precios de tercer grado, en un lado va a ganar más a costa de que en un lado pierda ingresos. No beneficios, ingresos. ¿No? Pierde ingresos. En un lado aumenta ingresos, pero en el otro lado pierde ingresos. Y lo que tiene que asegurarse el monopolista es que en neto sus ingresos aumenten. Es decir, que el incremento sea mayor a la pérdida de ingresos. Ahora, el gráfico también va a depender de cómo sea sus curvas de demanda lineal en cada submercado, ¿no? Ahora les he puesto un caso así, donde tenemos una curva de demanda así, no, una así y el otro así. De repente en su práctica viene una curva de demanda así y el otro así, ¿no? A ver si algo cambia, ¿no? Eso es lo que tienen que ver primero algebraicamente y luego ya ver cómo esto se representa visualmente, ¿no? Esto fácil lo pueden sacar calculando la pendiente, qué pasa si asignan valor de 0 a X y luego a precio, y así hay en los interceptos, ¿no? Tal cual han hecho en Microeconomía 1. Pero eso tienen que estar ya mapeando, ¿no? Para ver cómo se resolvería un ejercicio. Igual esto lo vamos a ver, como menciono, en la práctica dirigida la próxima semana, y ya a partir de eso veríamos la práctica, darían su práctica calificada. Y ya para entonces no se verán tantos símbolos, ¿no? Porque ya entiendo que habrán primero entendido la clase de hoy, ¿no? Segundo, ver la grabación si es que algo no quedó claro, y tercero, haber resuelto quizá la parte algebraica y luego la parte visual acá, ¿no? O sea, replicar lo que hemos avanzado. Ya con eso ya están listos para su práctica dirigida y ya de sobra van con su práctica calificada. Pensé que me iba a demorar menos, la verdad. Pensé que iba a ser solo 1 hora la clase, pero no, el gráfico sí consumió tiempo. Así que ya estén listos para esto. Profe, de las fijas para las preguntas. No, las teóricas son sorpresas, siempre fueron sorpresas y siempre van a ser sorpresas. Sí, las teóricas son sorpresas. Pero el gráfico, o sea, ejercicio es lo que me interesa a mí. Justamente por algo soy jefe de prácticas, ¿no? Tienen que venir ejercicios. Y ya les voy adelantando que de esto va a venir su ejercicio, para que estudien. Profe, en el parcial, ¿cómo va a venir el ejercicio o no va a venir? Ahí sí va a depender de los tiempos. Su parcial es la siguiente semana. Y yo pensaba recién hacer la práctica dirigida la siguiente semana. Pero si dan el parcial antes, entonces ya no va a venir ejercicio, ¿no? Pero si efectivamente, como mencionó el delegado, me parece, si por la huelga que va a haber se posterga una semana más, ya, entonces en su práctica dirigida va a venir un ejercicio y en su parcial va a venir algo similar. Entonces, lo que ven en su parcial va a ser similar a lo que ven en su práctica, ¿no? Solo que quizá en su parcial sea un poquito más difícil incluso, un poquito más, no tanto, ¿no? Pero sí, la idea es la misma, va a venir lo que se enseñó. Y si no, o sea, si el examen se da antes, lo que vendrá pues no será puro verdadero y falso, quizá, ¿no? Ya veré, eso ya coordinaré con el delegado. No sé, ahora la universidad está en contra, ha conspirado este semestre para que vaya presencial. Y mis tiempos también están fregados. Pero igual ya saben cómo enseño. Bueno, eso sería todo, ¿no? Para la clase de hoy. Si